Mi nombre es Francisco López, soy médico de profesión y magíster en Ciencias Sociales y Salud. Soy docente e investigador de la Fundación FEMEVA, que es el ámbito donde discutimos este tipo de problemáticas de salud vinculada con lo social. El suicidio es un problema de salud pública muy importante en la actualidad. Está actualmente invisibilizado o silenciado por una serie de cuestiones que tienen que ver con las percepciones de la comunidad, de la gente, del entorno, del individuo, porque en cierto punto el suicidio interpela a la sociedad, la obliga a tomar posición, a cuestionarse, genera miedo, y esto da lugar a una serie de mitos que impiden que la problemática se aborde de una manera coherente, sistemática, con intervenciones eficaces. Mitos que tienen que ver con múltiples dimensiones del problema y algunos prejuicios también, como por ejemplo que el suicidio es un acto de debilidad o un acto egoísta, pecado para la religión, y una serie de mitos como por ejemplo que el suicida tiene una enfermedad mental, se tiene un trastorno mental, o que el suicidio es un impulso, por lo tanto no puede prevenirse, o que el suicida tiene una pulsión por morirse y tiene el objetivo de morirse y por eso nada puede hacerse, o que el suicidio es hereditario, es una condición hereditaria, sucede o sucede. Solamente puede prevenir el suicidio un psiquiatra y no una persona con mediana información y con empatía puede prevenir. Y otra serie de mitos, como por ejemplo que se suicidan los ricos o los pobres, o que se suicidan los de la ciudad, no los del campo, porque tienen una vida más tranquila. Y una serie de mitos que dificultan que este tema se ponga en la agenda pública y que todos, de alguna u otra medida, estemos conscientes y podamos advertir en nuestro entorno a la persona que es vulnerable y que puede acometer contra su vida. La Organización Mundial de la Salud nos dice que el suicidio se cobra alrededor de 800.000 vidas anuales. 800.000. Por la pandemia, en el último año murieron 4 millones de personas. Imagínense la envergadura del problema. El suicidio se presenta en todas las edades, pero la población más vulnerable por la etapa de cambios, de búsquedas de identidad, etcétera, es la adolescencia, es la más vulnerable de todas. Y sobre todo la adolescencia mayor, digamos, de 15 a 19 años. En ellos es la segunda causa de muerte. La segunda causa de muerte después de los accidentes de tránsito, pero antes de los homicidios, de las muertes violentas. Y la tendencia es creciente en la actualidad. En general en todas las edades, pero muy pronunciadamente en la adolescencia. Desde la década del 90, dice UNICEF, hasta la actualidad se ha triplicado la tasa de suicidio en la Argentina en los adolescentes. En la Argentina las tasas de suicidio no se distribuyen homogéneamente. Hay provincias que tienen una mayor tasa de suicidio y algunos departamentos dentro de las provincias que tienen esta problemática como más acuciante, ¿no? En el norte, en Salta, Jujuy, Catamarca, que son provincias que tienen este problema con mucha mayor incidencia, y también en el sur, en Chubut, por ejemplo. A pesar de que hay un problema de registro del suicidio, ya se han identificado algunas zonas dentro del país que tienen esta problemática acentuada. Por lo tanto, ya se pueden tomar intervenciones precoces tendientes a la prevención del suicidio en esta zona. El suicidio es un fenómeno multicausal. Cuando en epidemiología se habla de multicausalidad, se toma una metáfora que es la de la caja negra en epidemiología, en donde la relación entre la causa y el fenómeno, en este caso el suicidio, no tiene un mecanismo de causalidad claro. Entonces eso a veces impide el abordaje concreto para
las intervenciones oportunas y concretas y eficaces cuando no están identificados bien los mecanismos de causalidad. Podemos hablar de factores condicionantes, ¿sí?, que están presentes tanto en el entorno social del individuo como en la historia del individuo. Es temporal y espacial. Por ejemplo, los antecedentes de abuso de sustancias en la familia, de violencia doméstica, conflictos entre familiares, conflictos entre pares, la orientación de género, la orientación sexual, la pérdida de oportunidades de proyectarse en la vida, la presencia de armas de fuego, por ejemplo, en la casa, que sean comunes, accesibles, y otras situaciones que están en el entorno familiar y social del individuo. En algunos individuos, algunos factores de protección que los hacen resilientes a problemáticas de su entorno. Entonces, si nosotros estamos frente a un individuo que son signos de alerta, ¿no?, a una persona, a un adolescente, que tiene cambio de comportamiento, está apático, o sea, tiene ganas de hacer nada, con ansiedad excesiva, un llanto incontrolable, con un hermetismo, un mutismo, está esquivo, tiene una actitud de desconfianza o está temeroso. Cuando empiezan a pensar concretamente en cómo se produce y empieza a ver el suicidio como una oportunidad real y concreta, es un signo de alarma. Entonces, si identificamos a esa persona entre los adultos responsables, formados, y empezamos a indagar sobre estos condicionantes que decíamos: violencia familiar, abuso de sustancias, acoso escolar, conflictos con los padres, conflictos entre pares, todos los condicionantes que tenemos. Y hacemos un abordaje concreto, prudente, sobre esa problemática y ayudamos a contener a ese joven o esa persona que está pasando por esta situación. El primer condicionante es un intento de suicidio previo. Eso es una alarma. O sea, el suicidio no concretado es el primer condicionante de todo. Y después se habla de un desfasaje entre las expectativas y los logros. En el trabajo, en la escuela, en el grupo de relaciones, en la comunidad profesional, comunidad que puede ser imaginaria también, porque cada individuo tiene una percepción sobre el mundo diferente, cree que está expuesto a un mundo que él mismo construye. Cuando se habla de desfasaje, hay una visión desde la sociología que puede aportar a la visión clásica que es desde la salud y de la psicología o la psiquiatría, que es interesante, es una actualización de la teoría de Durkheim, construye el campo sociológico justamente con un tratado sobre el suicidio a fines del siglo XIX. Muchos sociólogos entonces han actualizado, han enriquecido esta teoría que tiene una gran utilidad en la actualidad. Hay una metáfora que es la metáfora de la red de contención, que se realiza en base a dos dimensiones de análisis. Una es la integración, que está dada por la densidad, por la fortaleza, por lo positivo que son los lazos sociales en el individuo. Y otra es la regulación, que es una cuestión moral, que son la serie de normas explícitas o implícitas que indican cómo un individuo en una sociedad deben comportarse, qué actitudes deben tener, qué logros, qué emociones regulan la vida de los individuos. Estas dos dimensiones, cuando son coherentes, son protectoras, ¿sí? Cuando son positivas, son protectoras. En el caso de la integración, cuando los lazos son demasiado estrechos, donde vienen a sustituir carencias individuales o sociales en el entorno familiar, cuando están atravesados por la emocionalidad, cuando tienen atavismos culturales, en ese caso la red de contención pierde la flexibilidad y produce un impacto cuando el individuo cae sobre la red de apoyos o de lo que fuera, produce un impacto más que la contención, porque ha perdido la flexibilidad. Cuando las normas que impone la sociedad respecto de cómo comportarse en la sociedad, qué logros alcanzar, qué expectativas lograr, cuando eso es muy coercitivo y limita la libertad individual para construir su proyecto de vida, de la misma manera que la integración demasiado estrecha, la red de contención también pierde la flexibilidad.
en el que el individuo al caer impacta. Entre estos dos extremos, entre esta red sólida y la red demasiado laxa que se da cuando no hay normas en la sociedad, cuando no son coherentes, cuando es caos la sociedad, en los casos de guerras civiles, de violencia extrema, catástrofes naturales, ¿sí? O cuando el individuo empieza a aislarse, o cuando no tiene lazos de contención en sus proximidades, lazos de relaciones, ¿no? En sus proximidades, y estas relaciones son demasiado laxas o esporádicas, la red de contención tiene unos intersticios demasiado grandes. Entonces, entre estos dos extremos de una red con intersticios grandes y una red demasiado sólida, es donde debe jugarse esto de las expectativas y los logros. El individuo construye básicamente, sobre todo los adolescentes, construyen su identidad a partir de las relaciones, ¿sí? En el grupo de pertenencia de pares, en la escuela, en el club, construyen su identidad, que es una identidad en construcción. Esto le devuelve un concepto de sí mismo, una valía del propio ser, en el grupo de relaciones con el rol que cumple en ese grupo, en esa pareja, en ese entorno, ¿sí? Esto es muy positivo y es constructor de la personalidad. Es constitutivo al carácter, a la personalidad del individuo. Y también regula sus emociones. Pero la sola idea de ser aislado por el grupo de pertenencia genera terror. La sola idea. Porque entiende que como el yo se construye a partir de la mirada de los otros y del rol que yo cumplo en mi grupo de pares, en mi grupo de relación, si eso se rompe, parte de mí se desgarra. Algunos adolescentes no pueden satisfacer las expectativas que el mundo adulto tiene sobre ellos, ¿sí? Expectativas que se construyen a través de manera subrepticia, o sea, con un guión que anda dando vuelta, que no se dice explícitamente, pero que los niños perciben, los adolescentes perciben. En la televisión, los mensajes televisivos, en la escuela, cuando son los líderes los que tienen habilidades especiales, sociales, académicas, culturales, son los líderes, y los otros son llamados al fracaso directamente, porque no pertenecen. Entonces, es muy difícil para algunos satisfacer esas expectativas. Cuando no pueden hacerlo, y por las autoexigencias personales también, la emocionalidad empieza a entrar en juego. Entonces aparecen sentimientos de frustración, de fracaso, de vergüenza, de culpa. La vergüenza es un síntoma de sentir vergüenza. Entonces empiezan a aislar por esta sensación de vergüenza, pero a la vez el grupo de relación ve que esa actitud de vergüenza, ese comportamiento es corrosivo. Entonces un círculo vicioso que se retroalimenta. Entonces aparece remordimiento y ahí sí, paulatinamente, van teniendo problemas cognitivos, o sea, problemas para interpretar lo que les pasa, para poder correrse de ese lugar, para poder buscar ayuda, para poder construir otros grupos de relación. Entonces rápidamente caen en el sentimiento de desesperanza, que no hay un camino posible, y empiezan a ver el suicidio como la única manera de cortar con ese dolor, de terminar con el dolor que le producen todas estas situaciones. El individuo sufre solo, cumple con la expectativa hacia afuera, pero por el sufrimiento es profundo en la soledad, porque cree que está solo en esto. Y muchas veces no hay señales. Existe una preocupación en este momento en relación con la pandemia, las medidas de aislamiento y las restricciones que se han impuesto y su posible incidencia en las tasas de suicidio. Es una preocupación mundial. Y lo que se sabe es que las tasas de suicidio no se han modificado en la actualidad. Se mantienen estables, puede haber una redistribución hacia adentro de la población,
pero las tasas generales se han mantenido. Las explicaciones desde la salud pública son dos. Una, que no se puede analizar el efecto, el resultado, el impacto de un fenómeno mientras el fenómeno se produce. Nosotros estamos transcurriendo la causa de los posibles suicidios o no, ¿sí? Entonces, no se pueden actualizar de manera simultánea el impacto con el fenómeno. Por otra parte, a diferencia de la afección orgánica del coronavirus, actualmente se está desencadenando rápidamente desde los síntomas hacia el respirador o desde los síntomas hacia la cura. En el caso de la salud mental, la ventana temporal entre el problema de salud mental y el resultado o no, que podría ser atentar contra la propia integridad, es mucho más amplia. Es más, se está hablando de una tercera o cuarta ola que va a ser la de la salud mental, el impacto sobre la salud mental que va a tener el coronavirus. En relación con las intervenciones, hay muchas instituciones, muchas organizaciones de la sociedad civil, algunas gubernamentales, de organismos internacionales como UNICEF, OMS o OPS, que actúan enérgicamente con estrategias de prevención del suicidio. El problema es que no actúan de manera articulada. Lo hacen con lógicas diferentes, con guías de prácticas o de buenas prácticas diferentes, y no son sistemáticas, algunas son informales. Por eso que se necesita urgente una coordinación intersectorial que lidere alguien, digamos, algún decidor desde el Estado que permita este ordenamiento, esta articulación de saberes interdisciplinario, intersectorial, multisectorial, que se involucren en esta problemática. Lo principal, el primer paso es empezar a hablar del suicidio. Poner en agenda el suicidio como una problemática de salud pública, puntualmente. Así como es el coronavirus, hablar del suicidio es un grave problema de salud pública. Empezar a hablar de manera prudente, de manera informada, desde la cuestión teórica a la práctica, poner en agenda.